La aspirante del Partido Verde Ecologista de México reiteró que al frente del gobierno capitalino protegerá las áreas naturales y de conservación. La Ciudad de México cuenta con 10 áreas naturales protegidas, de las cuales 8 son administradas por la Ciudad de México, mismas que tienen asentamientos irregulares. Así lo indicó la candidata a la jefatura de gobierno por el Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy. Este es el Parque Nacional Cerro de la Estrella. Tenemos que la superficie invadida es del 88%. Se ve claramente en la imagen. Y en el área natural protegida de Lomas de Padierna, que también presenta una invasión del 96%. Prácticamente nos queda nada. Ante esto, la candidata indicó que de ser electa el próximo 1 de julio, tomará cartas en el asunto para salvar las áreas naturales que aún se conservan. No podemos permitir que una ciudad con los índices de contaminación atmosférica que tenemos en la ciudad, con la calidad del aire y obviamente con el desabasto de agua que tenemos, pues que se sigan perdiendo nuestras áreas naturales protegidas. Y bueno, pues uno de los compromisos muy puntuales por parte mía respecto a este tema sería celebrar y renovar un nuevo convenio de coordinación con la Federación, poder rescatar y recuperar pues, lo poco que nos queda e implementar acciones de conservación. Señaló que es consecuencia de la corrupción que se vive en la capital, por lo que también habrá un fiscal anticorrupción con vocación de servicio y que se maneje con transparencia, que será elegido por la ciudadanía. Con imágenes de Sergio Villanueva, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.